Estamos con nuestro personaje de hoy aquí en CHTV esta mañana, este día jueves 4 de marzo del año 2021, para hablar de toda esta temática. Estamos únicamente ya a 9 días de las elecciones primarias, para que ustedes vean cómo avanza el tiempo. Ya dentro de poco, pues el pueblo hondureño acudirá a las urnas para elegir a sus candidatos a cargos de elección popular en estos tres partidos que van a estos comicios: Partido Nacional, Partido Libre y Partido Liberal. Justamente de estos temas hablamos esta mañana con nuestro personaje de hoy, nuestro invitado de esta mañana, el candidato presidencial del movimiento Juntos Podemos y a su vez presidente del Congreso de la República, el doctor Mauricio Oliva. Buenos días, señor presidente. Muy buenos días, don Armando. Mucho placer estar hoy en su programa que tiene tanta influencia en la vida nacional. Ha ido por estado, bueno, usted de Choluteca, ¿cómo está la cosa por Choluteca? Bueno, muy bien. En sus territorios. No, Choluteca es territorio lirista, como dicen. Creo que ese es uno de los departamentos con mayor ventaja que tenemos en las encuestas, pero estas cosas no hay que confiarse. Usted sabe que las elecciones se ganan el día de las elecciones, pero hasta el momento tenemos motivos para sentirnos satisfechos por el proceso de organización que se ha logrado constituir, por la respuesta muy solidaria que hemos tenido en el departamento. Correcto. Bueno, ahí son también territorios del alcalde Quintín Soriano, que ya lleva varios periodos en el poder. ¿Usted es amigo de Quintín? Somos amigos personales, en la medida que yo he tomado una resolución desde que llegué al Congreso, ayudarle a mi departamento, porque es una de las primeras obligaciones, y sí hemos contribuido para que en algunos aspectos, sobre todo en infraestructura vial y deportiva, hemos cooperado desde el gobierno central, asignando presupuesto para que estas obras se realicen. Correcto. A propósito de eso, ¿y la Hora del Sur, doctor? No, sigue vigente. El sur es un polo de desarrollo importante. Todavía están pendientes un par de obras importantes en la ciudad de Choluteca, que ya fueron incluso presupuestadas en el año 2020 y que por motivos de pandemia no se pudo realizar, porque en primer lugar, al disminuir la movilidad, las compañías que se habían ganado estos contratos no pudieron ejecutarlas, y además el impacto presupuestario, hubo que redireccionar presupuesto para cosas más ingentes como era el tema de salud. Pero ¿se va a ejecutar al final ese proyecto? O sea... Bueno, yo estoy haciendo serios esfuerzos con el gobierno central, en el sentido de que lo que es el Boulevard Enrique B. de Moncada y el Boulevard Enrique Lidia Williams de Arias sean pues nuevamente repavimentados o con concreto hidráulico, porque son unas obras que tienen alta circulación y que, imagínense, se hicieron uno en tiempos de doña Lidia Williams, allá en los años 80, y el otro se hizo en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, al término del mismo. Y lo que se ha venido es parchando, como decimos nosotros coloquialmente, y el crecimiento de la ciudad, el flujo vehicular ha aumentado de manera sustancial, por lo tanto es necesario de manera pronta arreglar esta red vial. Es que Choluteca es una ciudad ya, una ciudad completa. Bueno, yo todavía platicaba con un empresario y me decía que es una de sus mejores plazas. ¿Y sabe lo que vende ese empresario? Vende automóviles. No, hombre. Entonces, ahora hay 2 o 3 casas que se dedican a este negocio, que tienen ahí sus propios talleres de monitoreo de los carros, de estarlos arreglando, pues no solo eso, sino que con ese chequeo que les dan en cada cierto kilometraje, y que citas para un mes ahí, ¿no? Bueno, imagínese usted, Choluteca, que ha sido, bueno, es un emporio, lo que hace falta ahí desarrollar además más. Usted tiene ahí que es la parte de Honduras que más genera energía, ¿no? Generamos energía, bueno, con búnker, he estado siempre en la Lufusa, pero ahora de ingeniería
eólica, en el sector de Apacilagua, San Marcos de Colón y el Corpus, y hay energía fotovoltaica importante en el sector bajo de Choluteca, en el sector costero, ahí por el Palenque, el Tulito, entonces usted ve plantas de generación fotovoltaica de última generación. Bueno, usted ayer en una conferencia de prensa, presidente Mauricio Oliva, usted ha asegurado que está 6 puntos arriba, estamos a 9 días de las elecciones. Bueno, las últimas encuestas, 2 de ellas nos ponen en esa posición. Si este es un margen aceptable, estamos contra un movimiento que también ha demostrado fortaleza, organización y mucho apoyo de varios sectores. Y el trabajo nuestro, que no es menos, ha logrado que se vea reflejado en estas mediciones de aceptación popular una buena posición. Yo siempre he reiterado que esas encuestas son como fotografías que se toma un día uno, el día siguiente se toma otra y sale de distinta manera. Lo importante es que esto debe ser un estímulo para continuar en la lucha, para afinar posiciones. En elecciones internas se requiere de mucha estructura partidaria que permita, como digo yo, poder administrar, poder tener los hombros suficientes para soportar ese peso que significa la simpatía, la adhesión al movimiento y poderlo administrar de manera tal que pueda llegar a las urnas y esa voluntad convertirla en voto. Correcto. ¿Y tiene confianza Mauricio Oliva en que va a ganar esta justa? Estamos ya únicamente 9 días de las elecciones. Bueno, nosotros desde el principio mostramos músculo en el sentido que fuimos el movimiento de todo lo que está ahorita presentando en esta aspiración personal a mejor organizado. Es decir, presentamos la totalidad de nuestras planillas en todo el país, 298 municipios para corporaciones municipales, para autoridades de partido, convencionales y comités locales, comités departamentales, los 128 diputados con sus respectivos suplentes, igual el Parlamento Centroamericano y lógicamente la fórmula presidencial. Lo hicimos de forma tal que únicamente tuvimos que hacer como una especie de 40 subsanaciones, que eran más que todo de tipo de forma, de fotografía, de algunas constancias municipales que no estaban adecuadamente llenadas, pero que se pudieron subsanar. ¿Qué quiso decir Mauricio Oliva cuando habla, por ejemplo, que le pide a sus seguidores que deben demostrar dignidad y pensamiento al momento de votar? Bueno, es que esto no se trata de una simple aspiración para ir a un cargo a devengar un sueldo, sino que yo creo que se trata de poder reclutar, si vale el término, entre los militantes del Partido Nacional y de otros sectores de la sociedad, gente con el más elevado pensamiento en la nación, para hacer un planteamiento que sea, en primer lugar, el adecuado para la situación que vive el país y sobre todo que tenga un gran espacio de ser viable. Lo otro, cuando me refiero a la dignidad, es que en el partido creo que nosotros debemos tener ese espacio de poder decir que hay cosas que no están bien, que tenemos que cambiarlas y que no puede ser por ostentar un cargo público, por la oferta del mismo o por obedecer lo que tradicionalmente se llama línea de partido, no vayan a participar. Yo sí creo que un partido debe ser disciplinado, pero antes de la disciplina debe existir en primer lugar que no es obediencia, sino que es fidelidad a ciertos permisos partidarios. Y mientras esas premisas partidarias, mientras esa minuta partidaria no esté de acuerdo con los propósitos que quiere el pueblo hondureño, hay que adecuarla y hay que tener la dignidad de reconocerlo y hacer los cambios pertinentes. Es decir, si bien es cierto la aspiración de un partido en la consecución del poder no puede ser un fin en sí mismo,
si no tiene esa fuerza transformadora, si no tiene los principios doctrinarios que la apadrinen y que sean la brújula en el derrotero de sus acciones. ¿Se siente Mauricio Oliva que está espadeando contra el poder? ¿Se siente que está en su campaña cuesta arriba? No, yo siento que hay un sector del nacionalismo que quiere hacer cosas diferentes. No tengo dentro de mis planillas gente que esté en cargos elevados dentro del gobierno, más que todo es gente que ha estado diputados actuales, otros que aspiran a diputados, algún sector de la intelectualidad hondureña, que han creído que podemos construir juntos una propuesta. Así, gente que esté en elevados cargos del gobierno, no tenemos ninguno en nuestras planillas. Yo espero que los que estén ahí usen el poder que tienen de la manera más racional, que no lo contaminen con la política, pero obviamente siempre hay sobre todo mandos intermedios que tienden a presionar desde los cargos, sobre todo a personal del estrato bajo. Cuando usted, por ejemplo, dice, usted le hemos escuchado decir en algunos mitines políticos que lo amenazan a usted, dice, que no amenazan a sus bases. ¿Quién amenaza a quién? Mire, hay por ejemplo guías familiares, personales que están en los servicios sociales, que han sido incluso algunos destituidos, y que tengo que reconocer que en un par de casos, por mi impresión, han sido restituidos en el mismo, cosa que no creo obedezca una línea central o elevada como que venga del presidente de la República, pero sí hay otros que sí he podido concretar y ni modo, pues yo les dije que era parte del riesgo y muchos lo han asumido como digo, con mucha dignidad y mucho valor, y ahí están, desempleados pero trabajando. ¿Los diputados cómo están? ¿Cuántos diputados están con Mauricio Oliva? Pero mire, no he hecho la cuenta, lo que sí le voy a decir que los diputados de mayor influencia en el Congreso, los referentes del mismo, están en nuestro movimiento. ¿Siente usted que ha habido una presión de parte del oficialismo, diríamos, para asfixiar su candidatura? No he tenido esos valladares. Lo que sí se percibe es que yo no diría oficialismo, yo diría que las autoridades del partido, para el caso, sí están en ese movimiento, con todo derecho. Yo no soy quien para criticar ni para exigir que estén en nuestro movimiento, pero sí se puede notar que hay una clara línea en el sentido de que la mayoría de los que están en cargos de ministros y directores generales, pues presidente del partido y algunos directores ejecutivos del mismo han tomado la opción de irse con otra corriente, cosa que yo no la considero mala. Si esto es voluntario, ¿sí? Cada quien se ubica donde está, quiere estar. Bueno, ¿cómo está su relación con el presidente de la República? Bueno, yo creo que en el plano personal, bien, en el plano respecto a nuestras distintas ocupaciones, creo que tenemos la suficiente comunicación y que hacemos ambos el esfuerzo que ya manda la Constitución de la complementariedad que deben tener los poderes del Estado. Es decir, hay independencias de lo mismo, pero también tenemos la obligación de hacer esfuerzos conjuntos para el bien de la nación. Ejemplo claro que hemos tenido es ahorita, en este caso de la pandemia. El Congreso ha recibido algunos señalamientos que yo creo no válidos, tal vez nublados por alguna especie de cuestión de sectarismo o ideología política, pero el gobierno, el Ejecutivo ha tenido el respaldo del Congreso de manera institucional en buscar maneras de cómo reactivar la economía, de cómo mitigar los fenómenos, las grandes
destrucciones y daños que causaron los fenómenos naturales, y lógicamente necesita en el Congreso tener el marco jurídico que le permita actuar dentro de la ley y hacer algunos cambios, y también autorización de empréstitos para poder hacer viable toda esa accionar que se requiere, como la reconstrucción del Valle del Sula, la reconstrucción de la red vial del país, la misma adquisición de las vacunas. Necesitaba una modificación en el marco legal de las mismas, y el Congreso ha cooperado, creo que con buen tino, para que las cosas se lleven a cabo. Por lo menos no creo que nos puedan acusar de que hemos sido como una institución obstruccionista en fenómenos tan fuertes como estos que han dañado tanto la economía y la salud de nuestra nación. Bueno, pero usted ha sido muy cercano al presidente Hernández. De hecho, usted ya creo que es el único presidente que ha estado 2 veces como presidente del Congreso de la República, y producto, dicen, del apoyo de Juan Orlando Hernández. ¿Esperaba usted en un momento dado que él iba a endosar su candidatura y no la de Tito Azura? No, fíjese que no. Yo creo que es una decisión muy personal mía en dar ese paso. No tenía por qué consultarle a nadie en primer lugar, sino a tener la capacidad de constituir un grupo que permitiera que esta aspiración fuese viable. Él ha sido muy respetuoso en ese sentido. Hemos hablado muy someramente del tema. Yo respeto esa decisión de él, en el sentido de que no va a apoyar a ninguno de los dos. Yo creo que es válida y es lo mejor para el país. ¿No le molesta que no lo respalde a usted? No, porque él ha asumido la posición de neutralidad. Imagino que no podemos negar que es un referente del partido y que posiblemente se mantenga así, porque él es, en primer lugar, un ciudadano que representa en esta instancia a todos los hondureños. No puede ni debe tomar una actitud partidaria, e incluso en el proceso electoral en general ha sido histórica costumbre que los presidentes se mantienen, por lo menos aparentemente, al margen de esa situación. Ahora, usted siempre habla con él, ¿va? Sí. Y se reúnen, entiendo, en lo personal para platicar de asuntos de interés nacional. Pues es más que necesario tener una comunicación fluida. No todo el tiempo estamos de acuerdo en las cosas, pero esa es parte de la dinámica que debe tener todo gobierno. Bueno, una vez entrevistábamos, mire, en tiempos del presidente Ascona, a mí no se me olvida que el ministro de Gobernación era el doctor Enrique Ortiz Colindres, y pasaban peleando con el que era en ese entonces director de la Penitenciaría Nacional, ahí en el barrio La Hoya, y los dos amigos muy cercanos del presidente de la República, ¿va? Pero se peleaban tanto que en los medios decíamos que tenía el presidente que despedir a uno de ellos dos. Ya después como que alguien buscó la manera de bajar las aguas, de bajar la marea, y nadie le preguntábamos al doctor Colindres, bueno, ¿y cómo está su relación con el director de la penitenciaría? Bueno, dijo, pues no estamos agarrados de la mecha, dije, pero tampoco nos estamos dando picos, dijo. No. Mire, yo creo que en esto hay que tener la madurez, la objetividad de primar los intereses de la nación. Ya en el pasado, esos pleitos entre poderes del Estado no nos dejan un buen recuerdo. Entonces, yo, si bien es cierto, tengo una aspiración, no tengo una obsesión por la presidencia de la República, y tengo que actuar en el marco de la prudencia, de la legalidad y sobre todo de proteger los intereses de la institución que represento, y jamás voy a poner por delante mi interés personal al interés de la nación. Bueno, y eso es correcto, los pleitos entre estos poderes del Estado, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, no nos han dejado nada bueno, ¿eh? Mire, en 1985 fue lo que generó esto denominado Opción B, un relajo entre el presidente de la República de ese entonces, el Congreso de ese entonces,
Terminó inclusive en esa ocasión, recordamos, preso el presidente de la Corte Suprema de Justicia, sí, Ramón Valladares Soto. Luego al final, de ahí justamente surgen estas elecciones primarias que se van a realizar el 14 de marzo, porque el presidente de ese entonces, queriendo imponer candidato, armó todo un solo relajo en su partido y se creó lo que le llamaban la opción B, que fue una violación flagrante de la Constitución de la República, pero se dijeron que solo por esa vez. Entonces, ya en el siguiente periodo de gobierno se aprobó una nueva ley electoral en la cual se instituyeron las elecciones internas de los partidos, justamente a raíz de eso. Lo del 2009, que todo el mundo ya sabe que fue lo que pasó entre el presidente de ese entonces, Manuel Zelaya Rosales, y el presidente del Congreso, Roberto Micheletti. Y aún en el 63, dicen, también fue parte de un problema que había, de un conflicto que había surgido a última hora entre el presidente de ese entonces, Ramón Villada Morales, y el presidente del Congreso de ese entonces, Modesto Rodas Alvarado, que ya se perfilaba como un candidato presidencial del Partido Era el candidato presidencial. ¿Ah? Ya era. Las elecciones eran un 13 de octubre, y le dieron el golpe el 3 de octubre Imagínese. de 1973. No, y solo le faltaban 6 meses ya a Pajarito, como le decían, a Ramón Villada Morales, y en aquel tiempo los periodos eran de 6 años, ¿verdad? Sí, era sexenio. Era sexenio, correcto. Y mire, por eso en este momento pues nadie desearía pues un conflicto entre el presidente de la República y el presidente del Congreso, porque Ni va a existir. ni va a existir. Estoy muy claro en eso. Independientemente de lo que pase el 14 de marzo. Sí, porque mire, es que nosotros tenemos que revisar claramente cuál es la finalidad y cuál es el concepto de las elecciones internas. A veces nos perdemos en el camino porque queremos. Pero mire, usted que tiene ya un recorrido y tiene una visión histórica de estas cosas, bien señala que después de aquel momento en que hubo aquella amalgama entre diputados liberales y nacionalistas y propusieron que se largara el periodo del doctor Suazo Córdoba a 2 años Sí. más, ahí empezó una fricción. Entonces, el Partido Liberal de Honduras se dividió en 2 facciones, una oficialista que ya el doctor Mejía Arellano. Óscar Mejía Arellano. Mejía Arellano, estaba también la del ingeniero José Ascona y la de Efraín Bugirón, creo que era el otro. Sí. Bueno, y se creó la famosa opción B, que era la sumatoria de los 3 candidatos, que fue cuando salió electo el presidente Ascona con 400 y pico de mil votos, y Rafael Leonardo Calleja sacó 900 y pico de mil votos. Entonces se vino ahí la famosa disrupción con el teque del orden constitucional, porque se tomó la famosa opción B. Entonces agua pasada. Pero ¿qué surgió de ahí? Que dijeron, bueno, tenemos que buscar un mecanismo que disminuya la conflictividad dentro de los partidos políticos, porque generalmente desde el poder se quiere imponer el candidato a la presidencia. Y eso, ¿cómo se hacía? Se hacía, pues eran departamentales los delegados. Y me acuerdo que un cine Clamer ahí eligieron a Modesto Rodas Alvarado, que tenía más delegados. Ese es el que ahí en el cine Centenario eran las convenciones y en el cine Presidente. Y algunas en el Clamer. Entonces, bueno, digo, bueno, que un mecanismo, entre comillas, más democrático. Y entonces nace el proceso de elecciones internas. Pero muy hábilmente Callejas había ganado, o había tenido un buen resultado ya en las elecciones del 85, y convence a Ramos Soto y a Leonardo Matute Murillo y forman una candidatura única. Pero ya había el mandato. Entonces el Partido Liberal sí hizo elecciones internas con José Simón, con Carlos Montoya y Carlos Flores. La ganó el ingeniero Carlos Flores. Y fueron entonces de ahí ha quedado que el concepto es que para disminuir la conflictividad, para dar espacios de participación, para que no haya esa centralización y que los candidatos salgan de dedo en los distintos niveles de elección popular, se crearon las elecciones internas. Amparados en eso,
se supone que este proceso es para dar esos espacios de participación y de inclusión que los distintos militantes del partido requieren. Ahora, sobre todo con mayor énfasis en el sector femenino y en los jóvenes. Si eso se da en buena lid, en un marco de respeto, y que sea realmente la voluntad del pueblo que se vea expresada ahí en las urnas, lo que puede traer más bien es un partido más robusto, más integrado, porque selecciona usted las mejores partes de ambos lados, ¿va? No va a haber un movimiento que lo gane todo, y todos debemos tener la madurez de aceptar los resultados de la base. Esto más que hay que verlo desde otra óptica, que es cómo uno puede contribuir con sus modestas capacidades a profundizar la democracia entre nuestros partidos, que al final de cuentas un partido fuerte es un partido que va a contribuir a la gobernanza del país. Bueno, y si algo positivo, hay que decirlo, tienen las elecciones primarias, es justamente eso, que han acabado con las imposiciones, no solamente arbitrarias, sino a veces contra viento y marea, a prueba de fuego inclusive, de algunos caudillos en Latinoamérica o presidentes de la República. La mejor prueba fue que en Honduras del 85, que el presidente de ese entonces, contra viento y marea, quería imponer su candidato, ¿verdad? Y quería que fuera su sucesor. Primero que se quiso quedar 2 años más y después imponer a su candidato, que era el señor en ese tiempo Oscar Mejía Diano. Y esto pues sea como se ha venido a democratizar el hecho de que sean las bases, los electores de cada partido, los que escojan a sus candidatos, a quienes quieren llevar candidatos a alcaldes, candidatos a diputados y a la presidencia de la República. Incluso en el 94, Osvaldo Ramos Soto no era el preferido del gobierno. Sí, exacto. Yo me acuerdo que en ese tiempo se manifestaron aspiraciones de mi particular amigo Rodolfo Díaz Nava, de doña Nora, y pues el partido al final de cuentas sintió la fuerza, el crecimiento de Osvaldo, y le dieron el espacio al distinguido abogado Osvaldo Ramos Soto. Es correcto. Mire, por ejemplo, en países como México, hubo una dictadura, le llaman dictadura democrática, porque iban a elecciones, pero una dictadura de un partido único, del PRI, el Partido Revolucionario Institucional, desde 1926 hasta el año 2000, el año 2000, que ganó el otro partido, el Partido Acción Nacional, el PAN, con Vicente Fox. O sea, este partido estuvo casi un siglo. ¿Y qué es lo que pasaba ahí? Mira, ahí el presidente de turno escogía el candidato. Y ya sabían que el candidato que le escogía, que siempre es uno de los gobernadores, porque México es una federación, ese era el presidente. O sea, una vez que ella decía, ese es el candidato, ya era el nuevo presidente de México. Pero si usted ve, cuando el PRI se fracciona, Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, sale del PRI. Camacho, que también formó otro partido político, Muñoz Ledo, que es ahorita el presidente del Senado mexicano, todos esos en su momento fueron aspirantes dentro del PRI, sí. Pero como se impuso la candidatura de salida de Gortari, como dicen, todos salieron disparados a formar sus propias instituciones políticas. Y fíjese cómo ocurrió eso. Bueno, eso es un paréntesis en lo que estamos hablando de la historia de otros países de Latinoamérica en el contexto de las primarias en Honduras. Mire cómo pasó eso con lo que dice el doctor de salida de Gortari. En el siguiente periodo escogen a un candidato, Luis Donaldo Colosio, que ya también era el presidente de México porque era el candidato del PRI. ¿Qué pasó? Lo asesinaron, ¿verdad? Lo asesinaron, supuestamente el crimen organizado lo mató, y asumió como candidato Ernesto Cedillo Ponce de León, que, como le decimos, el presidente de México, vamos a decirle, era de cajón que el candidato del PRI era el presidente. Pues asumió, y él era jefe de campaña, por cierto, de Luis Donaldo Colosio. Hay películas, por cierto, ahora de ese crimen, de este señor, hay una serie de televisión que se llama El Señor de los Cielos. Ahí aparece que este fue el que mandaron a matar a Luis Donaldo Colosio, en complicidad con el presidente de ese entonces, ¿va? ¿Y quién es el presidente de ese entonces? Carlos Salinas de Gortari, ¿no? El hermano de él, Raúl Salinas, que ¿sabe qué dicen? Que dicen que Carlos Salinas es el verdadero hombre del billete, dicen en México, ¿no? Dicen que Carlos Slim, dicen que únicamente es que es un, ¿cómo le llaman? Una mampara ahí, pero que el verdadero hombre del billete... Hay mucha especulación de ese tipo. Pero bueno, lo importante es que, rescatando la idea fundamental, es que ese es el principio de las elecciones internas. Esa es
la concepción con que nacieron. Y yo creo que siempre habrá tiempo. Estas son cosas que no son perfectas, pero son perfectibles. Y ahí donde reside que los que tengamos aspiraciones que son legítimas, también lo hagamos en un marco con reglas claras, que no sirven para destruir instituciones, sino todo lo contrario, para fortalecerlas. Así que nadie que tenga otras aspiraciones debía vernos como enemigos o como amenazas para una institución tan noble como ha sido el Partido Nacional de Honduras. Bueno, así que ese es lo bueno diríamos de estas primarias, aunque el pueblo tenga que gastar dinero en estos procesos, pero tienen ese lado positivo, diríamos. Usted habla siempre con el presidente Zelaya, entiendo que en un momento dado le ha granjeado, diríamos, alguna, si no animadversión, pero sí algún malestar en el poder ejecutivo, porque dicen que el presidente Oliva habla mucho con el presidente Zelaya. Mire, el presidente Zelaya fue diputado y fue jefe de bancada del Partido Partido Libertario de Refundación, cuando nosotros asumimos la presidencia del Congreso en 2014. Tuvimos una respetuosa y amable relación, cada quien sin renunciar a sus principios ni a sus ideas. Era un Congreso atípico, porque no había una fuerza política mayoritaria, sino apenas el Partido Nacional tenía 48 diputados, Libertad y Refundación llegó con 37, creo, y el Partido Liberal andaba en 26, algo así. Lo que hacía, pues, urgente y necesario tener los diálogos necesarios y construir los consensos. Algunas veces fue fácil hacerlo, otras veces no se lograron, pero lo que era inevitable era platicar. Y había que hacerlo en un marco de respeto, porque había que reconocer que tenía una fuerza política representativa en el Congreso, y aún la siguen teniendo. Ahora son 30, perdieron 7, pero sí, eso me permitió conocer al presidente Zelaya, hablar con él. Creo que en términos generales a mí me parece una buena persona. Es razonable la hora de platicar, claro. Cuando se embreca en sus temas, como decimos coloquialmente, todos nos embrecamos, ¿verdad? Pero eso no tiene por qué hacernos ni enemigos, ni recurrir al trillado argumento de descalificarnos. Y eso no tiene por qué molestarle a nadie, eso es parte de la democracia. No solo lo hicimos con él, lo hacemos con la bancada del Partido Liberal también. En su momento lo hemos hecho con los que han representado ahí, e incluso con las fuerzas políticas que solo tienen uno o dos representantes, pero representan un sector de las minorías hondureñas que deben ser tomadas en cuenta. Bueno, le consultaba porque alguien me decía a mí que justamente una de las causas por las cuales no lo endosa el presidente Hernández es por eso, para que vea el presidente Zelaya que usted también ha pagado su factura por el hecho de hablar con él, ¿va? No creo. No, mire, es que ahí podemos entrar a unas movedizas, ¿verdad? En el sentido de explicar situaciones que no nos corresponde a nosotros explicar. Mi percepción no es esa. Mi percepción es que simplemente todo el mundo tiene derecho a escoger. Y como dice, porque ya suena cliché, ¿verdad? Pero no somos monedita de oro, pues. Claro. Entonces, es lógico que, y es parte esencial de la democracia también, el derecho a que su voto sea seleccionado de acuerdo a la manera que usted piense en ese momento. Pero además, usted siempre se ha presentado como un hombre de diálogo, y fíjese que la gente usted lo identifica como un hombre de consenso, pues. Que le gusta practicar, pues a otra gente no le gusta practicar, imagino que le gusta mejor de un solo, el mamillazo, ¿no? Pero si es que, mire, si al final de cuentas, lo importante es que las cosas se hagan, que sean viables. Como le digo, sin renunciar a nuestros principios, a nuestras ideas, nosotros tenemos que reconocer que nadie es poseedor de la verdad, pues. Ajá. Y si usted encuentra que hay, por razones de tipo ideológico, una gente que piense diferente a usted, y no solo eso, sino que tiene respaldo político, no creo que la idea de descartarlo o de descalificarlo sea la correcta. Si este país tan hondureños
puede ser otro como soy yo, y cabemos todos, y debemos caber todos, y debemos buscar obligatoriamente ponernos de acuerdo, porque el no ponernos de acuerdo lo único que trae es que al final de cuentas nos neutralicemos y va a suceder lo peor de todo, que no hagamos nada, o que los intentos que queremos hacer por las cosas que son supuestamente buenas se queden en eso, en buenas intenciones. No, pero además de eso, hombre, si Zelaya representa la segunda fuerza política en el país, pues no es cualquier perico de los palotes. Es correcto. O sea, es un hombre que tiene todo el derecho también a reclamar, porque tiene una fuerza política importante en Honduras. Y que hablar con él es más que necesario. En todos lados. No, ya se iban a ir saliendo otros actores en la vida nacional. Mire, si es que todos tenemos un rol que jugar. Ahora, todos queremos, como decimos, va a ser el muchacho de la película, pero todos tenemos un rol que desempeñar en la democracia, y dentro de la oposición misma hay un rol, ¿verdad? Que es el rol de que las cosas que se hagan bien, que se hagan de manera correcta, ¿verdad? Pero algunos creen que ser oposición es oponerse a todo, confrontar, descalificar, en fin, obstruir. No es esa la manera de hacerlo. Claro, reitero, todo el mundo tiene derecho a su ideología, pero al final de cuentas todos debemos pensar en lo mejor por el país, y por eso son las elecciones, para que cada quien pueda poner a disposición del pueblo hondureño su pensamiento, su visión de lo que debe ser el país, y que sea el pueblo ahí en las urnas quien decida a quién debe apoyar. No va a ser unánime, ¿verdad? Pero sí tiene que ser mayoritario, y entre más sea el respaldo popular, yo creo que más espacio de gobernanza le da al que sea designado por el pueblo para hacer eso. Ahora, ¿ha cosechado puntos el Partido Nacional para poder ganar una nueva elección, señor presidente Oliva? Sentimos de alguna manera pues que hay bastante malestar entre la población, inclusive a veces lo percibimos en la base del Partido Nacional, en algún sector por lo menos de la base. ¿Podrá el Partido Nacional ganar la nueva elección con toda esa inconformidad que hay por todo lo que ha pasado en el país? Pero mire, algo de eso hay, y no algo, bastante, pero al final de cuentas usted tiene que poner sobre la balanza quién puede hacer las cosas y quién no. Es decir, yo no, además de algunas propuestas muy escasas, veo mucha ánimo a la polarización en el país, ¿verdad? Y sobre todo señalando errores puntuales de pudieron haber cometido algunos funcionarios. Obviamente 12 años en el poder tienen algún efecto de desgaste, eso hay que verlo, pero mire, aún así usted en las encuestas mira que seguimos siendo la fuerza política más importante, ¿verdad? Entonces, y si hay partidos que son extremadamente mayoritarios, que sacan un diputado, nosotros que somos la fuerza política mayor, porque no vamos a jugar este partido hay que jugarlo obligatoriamente, y hay que jugarlo con los mejores jugadores, y hay que tratar de elaborar la mejor propuesta, y hay que tratar de que las propuestas sean creíbles, y pues eso pasa por tener actores o representantes que con su carrera, con su aval, con su capacidad, puedan captar la imaginación del pueblo hondureño y darle esa responsabilidad. Pero es parte del proceso democrático participar también. Yo digo que hay algunos que con todo el derecho del mundo pues basan más su propuesta en decir que alguien es malo que lo que ellos van a proponer. Y yo creo que hay suficiente madurez en el pueblo hondureño para entender que una cosa es, hay cosas que se han hecho mal. Yo digo, vamos a seguir haciendo las cosas que se han hecho bien, vamos a corregir lo que se ha hecho mal, y obviamente de manera concitar la voluntad del pueblo hondureño para hacer cosas que son necesarias hacer porque nadie las ha hecho. Por ejemplo, ¿qué piensa usted de cómo ha manejado la pandemia y toda esta situación post IOTA, el gobierno, la crisis económica? ¿Cómo ha manejado todo esto, sobre toda esa situación que se ha dado, doctor Oliva, con los hospitales móviles, a propósito que usted que es médico?
Mire, varios foros me ha tocado explicar esto. Y usted que es tan conocedor de también muy viajado, yo les cuento una frase que dicen los españoles. Dicen, a toro pasado todos somos Manolete. ¿A todo pasado? A toro pasado. A toro pasado. Todos somos Manolete. Manolete fue un famoso torero de los años 40 y 50. Era un ídolo en España. Entonces, como dicen, una vez pasado la situación, a posteriori todos tenemos una solución. Con esto no quiero justificar nada, pero si nos ponemos en contexto, tema de la pandemia, una entidad patológica desconocida, nueva, con una propagación mundial, que tardó su momento en llegar a Honduras, llegó a otras potencias como las europeas, el mismo Estados Unidos, y empezamos nosotros a oír cómo era la cosa. Y un año después vemos que muchas de las cosas que se hicieron al inicio y se dijeron al inicio no eran ciertas. Por ejemplo, dijeron, va a ser necesario las unidades de cuidados intensivos y hay que tener respiradores artificiales. Ahí pasó la cosa. Y aquí empezaron a correr, fueron a comprar y compraron mal. ¿Por qué? Porque no recurrieron a los que sí saben cómo es el laboratorio. Están vendiendo tal cosa. Yo no digo, mire, quiero dar el privilegio y la duda de que hubo mala intención en este tipo de compras, pero compraron apresuradamente, y aunque hubieran comprado muy buenos respiradores, no estarían dando la utilidad que se requiere. ¿Por qué? Porque se vino a dar cuenta que era mejor poner oxígeno de alto flujo, ¿verdad? Y no intubar, sino como medida extrema, ¿verdad? No como la norma que se suponía que en ese momento. Eso dio lugar a malas compras. Después dijeron que la velocidad de la agresividad, pues, que la diseminación del virus iba a ser tan rápida, ¿verdad? Y que la virulencia del mismo iba a ser tan grande que en primer lugar nos íbamos a infectar en el primer año el 70% de los hondureños, y que de eso teníamos una mortalidad que iba a llegar entre 4 y 5%. Eso fue un condicionante para que dijeran, bueno, no tenemos infraestructura de salud. ¿Qué hemos aprendido después de un año? Que con un simple triaje usted puede tener algún control, y si tiene un índice de exploración alto, teniendo las suficientes pruebas para determinar si el paciente tiene el virus o no, puede manejar buena parte de esa patología de manera tranquila y no hospitalaria. Las pruebas mismas, el PCR, carísimo, inalcanzable. Hay PCR que es más caro que la vacuna. Entonces ahora se encontraron pruebas que se hacen de manera rápida, que se mide el antígeno ahí, que también es hisopado rectal, que tiene, nasal, que tiene... Que también hay rectal ahora en la China. Sí, y que tiene una certeza diagnóstica arriba del 91, 92%, uno dice que hasta 96%. Eso le permite ahora usted un diagnóstico rápido. Antes no existía. Trajeron, no sé cuánto, 250.000 de allá de Corea, no las conservaron en la cadena de frío, se perdieron porque tenían desconocimiento. Entonces, ese aprendizaje, esa curva de aprendizaje nos ha resultado cara. Lo mismo resultó con los hospitales móviles. A mí desde que me dijeron que eran así, que me di cuenta, porque a mí no me consultaron, ¿no? Que eran, como le dijera, así portátiles, pues, que son perecederos, porque son furgones, inversión tan alta, mejor hubiéramos metido eso en mejorar la infraestructura permanente de salud, pues, ampliar las salas, como se hizo en el Hospital del Sur y otras cosas ahí. Hasta usted un centro entero puede poner cualquier cosa, claro. Necesita agua y electricidad, claro. Y espacio físico, buenos servicios sanitarios, pero bueno, hoy lo decimos a posteriori. En aquel tiempo creyeron que los hospitales daban la solución. Fue una mala compra, hay que decirlo, no podemos negarlo. No, los resultados ahora se podrían utilizar, diría yo, para atender pacientes, entre comillas, patologías más o menos
no sé si vale el término común o la estructura de morbilidad que se puede manejar ahí, cirugía ambulatoria, qué sé yo, otro tipo de pacientes que no son tan contaminantes como COVID y usar las otras para COVID. Pero fueron cosas que se perdieron en el camino y obviamente sí, no podemos darle una buena calificación a eso. Claro, Lo otro, esta iota, algo descomunal. Nunca nos había caído 2 tormentas tropicales seguidas de esa dimensión y tan focalizadas en algunas zonas de la región, que es la más productiva del país, que destruyó tu infraestructura vial. Y no solo eso, sino que la ciudad entera, La Lima, completamente inundada. Algo desproporcionado. Usted va todavía ahí y es casi inevitable. ¿Por qué? Porque todo lo que es agua potable se perdió. Las tuberías de aguas negras están, como dicen, ripiadas ahí. Y es todo un proceso de reconstrucción que va a costar tiempo y dinero. Y al mismo tiempo hay que ir haciendo un plan en paralelo de reconstrucción de bordos, ¿verdad? Y ir pensando ya en lo que dicen medidas de contención en los ríos que llegan ahí a través de represas que puedan ser algunas de multiuso, pero hay otras que solo van a servir para contener agua, pero a mediano y largo plazo. Y lo otro que hay que hacerlo ahorita, antes de que venga el otro invierno y nos suceda lo mismo. Carlos Roberto Pineda en el Facebook dice: próximo presidente de Honduras, y le manda saludos. Juan Carlos Maradiaga Salgado desde San Marcos de Colón, lo seguimos, tierra 100% olivista, territorio Juntos Podemos, saludos, próximo presidente de Honduras, dice Renato Josué Lira Cáceres, saludos a nuestro líder Mauricio Oliva Herrera, éxito siempre. Rubén Edgardo Barahona, Oliva presidente. Elsa Martínez, Oliva presidente, Juntos Podemos, dice Marlon Toledo, presidente, saludos al presidente Oliva. Álvarez Alejandro, Oliva presidente. Doris Aplícano, Mauricio Oliva presidente, Juntos Podemos. Rosario Salgado, el paraíso es territorio Oliva, dice. Juana Arma, felicidades, futuro presidente, doctor Mauricio Oliva. Bueno, o sea, parte de los mensajes que nos están cayendo aquí en el Facebook Live, de parte de diferentes puntos del país. Bueno, doctor Oliva, pero lo que sí, con esto que estamos hablando, lo que sigue la gente que cree que mucho de lo que usted está explicando con este tema de la pandemia, o algunas cosas por lo menos dicen, es porque no han puesto ahí un ministro en salud que conozca el tema. Por ejemplo, el tema que usted mencionaba, los ventiladores, del tema de los ventiladores, que por lo menos hoy en la época de la pandemia debería haber un médico ahí, dice, en la Secretaría de Salud y no una profesora. Y lo otro, mire, ese tema de los hospitales móviles, alguna gente cree que es indefendible, ¿verdad? Porque estamos hablando ahí de 48 millones de dólares, cuando aquí dice mucha gente, usted mismo lo acaba de decir, aquí hay, con esto justamente de la pandemia, hay cantidad de edificios, gimnasios, hoteles, restaurantes que han quedado cerrados, pues. Ahí. Pero en ese momento nadie lo visualizaba así, ¿verdad? Pero es que a nadie le preguntaron que iban a comprar hospitales móviles, a nadie le dijeron, pues, o sea, de repente sale la operación ahí. No, pues yo... O sea, si le hubieran sometido a debate... A mí me contaron que venían, yo cuando venía estaba en la puerta que venían, no que iban a comprar, cuando ya venían, ¿no? Sí. Quizás que a usted le habían preguntado, doctor Mauricio Oliva, ¿qué piensa usted que compremos esos hospitales móviles? Tal vez usted hubiera dicho, no crea que es mejor que vaya, está Pedro Sula, está el Hotel Sula, aquí está el Hotel Merrio, está el Honduras Maya, hay como 3 gimnasios abandonados ahí, hay varios restaurantes. Ahí se le irán a meter ahí las máquinas. Claro, como le digo, pero esas son visiones que tenemos ahorita. Yo creo que, pero el tiempo hay de recapacitar, de darle otra orientación. Gracias a Dios hay vacuna en el mundo. Creo que gracias a la tecnología, el avance de la medicina, y eso es muy histórico, que en 10 meses se haya conseguido una vacuna, que ahora tenemos que adquirirla de manera masiva y aplicarla de manera masiva también para que tenga efectos, pero esto es algo que va a resultar endémico, que vamos a vivir con él algunos años más.
por lo menos hay que ir creando una política pública bien estructurada, bien definida para los próximos años. Correcto. Siguen llegando los mensajes. Daniel Jerezano nos dice: se han hartado el país. José Barahona, Mauricio Oliva, presidente, saludos desde Morolica, territorio totalmente olivista. Vamos, dice, con Tania Pinto, Cotepeque es territorio olivista. Mario Molina, Choluteca, territorio olivista. Mario Molina me dice que le leo un mensaje aquí, pero no veo el mensaje. ¿Dónde está? Leonel Torres, Choluteca, territorio olivista. Henry William Moreno Martínez, éxito, presidente Mauricio Oliva, saludos desde el Triunfo, Choluteca. Lidali Elvir, Mauricio Oliva, presidente. Bueno, usted, en Choluteca es su territorio, pero ¿cómo están otros departamentos? Allá en Cotepeque, a propósito, Santa Bárbara, Cortés, que es un partido importante. Donde hemos ido, notamos aceptación. Hay departamentos en que estamos extremadamente bien. Olancho y el territorio olivista, acá Esperanza Godoy. Santa Bárbara, full apoyo al movimiento Juntos Podemos de Azucena, Villanueva Sarmiento. No es pariente mío. Villanueva Sarmiento, ya se reportaron otros departamentos acá. Ajá, dígame. No, yo creo que hay ciudades que estamos muy bien, departamentos que estamos muy bien, otros no. Obviamente por estrategia no voy a decir cuáles, pero yo sí creo que hay suficiente aceptación para tener expectativas de poder ganar. Es lógico que en política uno no debe menospreciar a nadie ni tampoco ampararse en lo que podríamos pensar nosotros son debilidades estructurales de otros movimientos, sino que debe ser en función de nuestros méritos, de nuestra capacidad y también, mire, una enorme satisfacción que me queda a mí es que he dinamizado el partido. Yo les digo, imagínense que solo hubiera una candidatura. El partido estuviera letargado, sí. Dormido, sin expectativas, sin entusiasmo. Mucha gente que anda ahí trabajando porque tiene la expectativa de que puede salir, que puede contribuir. Si no hubiese sido así, hubiese quedado un montón de expectativas y de esperanzas que tal vez estuvieran canalizándose por otras corrientes de otros partidos políticos y no necesariamente por el nuestro. Entonces, aquí se trata también de crear una institución política de oportunidades, crear espacios de participación para renovar su pensamiento, renovar su propuesta, renovar su liderazgo, porque los liderazgos somos transitorios, se agotan en el tiempo simple y sencillamente por edad y otros porque realmente no llenaron las expectativas de su correligionario. Y eso es bueno. Tenemos otros movimientos que son mucho más verticales que el Partido Nacional. Miren esos partidos pequeños, con todo respeto. Yo veo ahí los diarios que se pelean porque no los llaman a asamblea, que no hacen esto, que en el aula de un colegio hacen sus designaciones. Yo le decía, para no ofender a nadie aquí, vea cómo funcionan los partidos europeos. Vi una señora ahí, austríaca. Le digo, yo si usted está en una lista de diputada cerrada, porque su partido dice que por meritocracia usted debe ser primero, debe ser segunda, o porque por ley tiene que tener alternancia y la ponen. Pero a un proceso interno no, es muy raro que vayan, muy raro que vayan. Y la cúpula es el que determina, el líder de la oposición dice, el candidato primero y esto es la lista. Y es proporcional a los votos que sacan. Aquí nosotros, la interna es más votado. Y en las generales, la sumatoria de los votos y entre los votos los espacios que ganan en el partido, se sacan los que fueron más votados. Entonces, sí creo que el proceso de elecciones internas es bueno, porque amplía los espacios de participación, permite la renovación en todos los sentidos, no solo en las personas, sino en pensamiento y
propuesta ideológica. Bueno, es correcto, eso es lo que está ocurriendo, lo que ocurre en el país, pero también hay muchas cosas que se pueden hablar referente a esos temas. Gladys Bonilla, Juntos Podemos, viva doctor Oliva, vicepresidente. Lemus Heidi, Juntos Podemos, Oliva, presidente. Alejandro Romero, el candidato mejor preparado del partido es Oliva. Elvin Aguilera, Mauricio Oliva, presidente. Yanes Lee, Juntos Podemos, Oliva. Derwin Carranza, Madrid, Juntos Podemos. Jessica Rodríguez, Yuscarán está listo para el 14, llevarlo como presidente, Yuscarán, ahí en el departamento del Paraíso. Ángel González, doctor Oliva, la mejor opción para Honduras. Byron Armando Sabio, Mauricio Oliva, presidente. Juan Diego, alcalde. ¿Y cómo va Juan Diego? Muy bien, Juan Diego ha crecido de manera acelerada. Yo creo que aquí el resultado, como dice la moneda, está en el aire. Va a depender de que esté mejor estructurado, como le digo. Uno puede tener mucha simpatía, pero sí hay que tener listas sus mesas electorales, su logística, y yo creo que Juan Diego está preparado para eso. Correcto. Bueno, sin duda alguna dicen que Tito Afura es un hombre bastante popular, pero que Mauricio Oliva es un hombre de mucha experiencia, 2 periodos en el Congreso de la República, lo han hecho ahorrar mucho cancheo, ha aprendido mucho de gobernanza y todo lo demás. ¿Por quién se va a definir la pregunta en los electores el 14 de marzo? Por ese modo de ser, es Tito Afura, popular y todo, o quizás por el bagaje, por la experiencia en la gobernabilidad del país de un hombre como Mauricio Oliva, un hombre de diálogo y de consensos y todo lo demás. Bueno, lo importante es que hay 2 propuestas, ¿verdad? Con méritos ambas, y ahí es donde está la riqueza del partido, en que pueda hacer ofertas atractivas, viables, que no solo van a crear el espacio de credibilidad para nuestra institución, sino que permiten mantener la militancia e incluso aumentarla. Por lo tanto, yo veo muy positiva la aspiración del amigo Afura, como valoró también la mía. Y volvemos a lo que le decía, al aspecto conceptual de por qué son las elecciones internas. Correcto. Bueno, vamos a hacer una pausa y luego regresamos con la parte final con el presidente del Congreso de la República y candidato presidencial del movimiento Juntos Podemos en el Partido Nacional de Honduras. Estamos ya a 9 días, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Ya a pocos días de ir a esta justa electoral y definir los candidatos presidenciales, candidatos a diputados y alcaldes de los partidos políticos. Por cierto, gran cantidad de diputados van actualmente a la reelección. Vamos a la pausa con Claro, que estamos listos para el 2021 con los planes postpago desde $25.99 que incluye navegación, llamadas y mensajes ilimitados a la red Claro, minutos a otras redes, América Sin Fronteras y redes sociales ilimitadas. Contratalo ya en tiendas Claro o llamando al 2205-3333. ¡Claro que sí! Matutino con Armando Villanueva. Porque tu voto es poder. Este 14 de marzo tienes una cita con la democracia. CHTV a partir de las 5 de la mañana te llevará todas las incidencias de principio a fin, con todo un equipo de periodistas, corresponsales, técnicos, camarógrafos y presentadores a nivel nacional que te informarán minuto a minuto en esta nueva justa electoral. Porque tu voto es poder. Este 14 de marzo, no olvides tu cita con la democracia y con CHTV, el canal de la gente. En el 2020 no solo le perdimos el miedo a comprar online, también nos animamos a vender desde nuestras redes sociales. Convertimos nuestro celular en el estadio y en la primera fila del concierto. Claro que estamos listos para el 2021. Que nada te detenga con tus planes postpago desde $25.99. Incluye navegación, llamadas y mensajes ilimitados, América Sin Fronteras y redes sociales ilimitadas. Contratalo en nuestras tiendas o llamando al 2205-3333. ¡Claro que sí!
Hugo Noé Pino, doctor en economía, fue presidente del Banco Central, ministro de Finanzas, representante de Honduras ante el BID, embajador en Washington y docente universitario. Hugo Noé Pino es capacidad, experiencia y honestidad. Este 14 de marzo vota en la casilla 164. Recuerda, casilla 164. Hugo Noé Pino, diputado. Xiomara, presidenta. Sentite más hondureño que nunca. Ya podés tener tu documento nacional de identificación DNI. Es único como vos y nos identifica como hondureños. Con él podés votar, acceder a servicios públicos y programas sociales. Gracias a su tecnología de última generación y características de seguridad, todos tenemos que sentirnos orgullosos. Descubre todos los beneficios de tu DNI en nuestra página web y redes sociales. Registro Nacional de las Personas. Terrateimpulsa.com es el primer catálogo virtual para emprendedores. Aquí encontrarás diversas categorías con miles de productos y servicios. Entra al catálogo virtual, busca lo que necesitas, contacta al emprendedor y recibe tu pedido. Cuando compras sus productos y servicios, impulsas miles de empleos. Terra Te Impulsa es una iniciativa de Grupo Terra, junto a las cámaras de comercio de Tegucigalpa, San Pedro Sula y la Federación de Cámaras. Grupo Terra, creando futuro. El liceo, diputado en la casilla 3. El liceo, diputado, siempre contigo generando empleo ya. Con empleo, legislará para que haya trabajo para usted. El liceo apoyará las microempresas. Vota casilla 3, Eliseo Castro, diputado. Yani, presidente. Ya en la parte final con nuestro personaje de hoy, el presidente del Congreso de la República, candidato presidencial del movimiento Juntos Podemos del Partido Nacional de Honduras. Lidia Lisset Sánchez Hernández, dice Choluteca, territorio olivista. Olivista, Melissa Tenorio, Oliva presidente. Howard Sosa, Mauricio Oliva, hombre de carácter para gobernar. Juntos Podemos, dice Corredor Norte, listo. El Durazno, listo con Manuel Mendoza, Juan Diego, Suárez Verónica, Oliva presidente, Dilma Yamilet Ordóñez Corrales, doctor Oliva, Juntos Podemos, claro que podemos. Álvarez Alejandro, el sur vota Oliva, la capital vota Oliva. Norma Paz de Chirinos, Oliva presidente, Andrea Rubio, dejemos la popularidad para los Miss Simpatía, aquí es para el más preparado, miren. ¿Qué le parece? ¿Ah? Dejemos la popularidad, dice, para el Miss Simpatía. Bueno, ¿va a ganar Mauricio Oliva? Bueno, yo creo que la mejor manera para poder concluir una aspiración es creer en ello. Y nosotros estamos plenamente convencidos de que estamos haciendo el mejor de nuestros esfuerzos. Esta claudicable voluntad de hacer el máximo esfuerzo posible para alcanzar esta nominación se está realizando y se va a realizar. Y agradecer a lo largo y ancho de la República donde hemos ido, hemos encontrado esa enorme receptividad, ese entusiasmo contagioso, esa capacidad de organización que nos va a permitir sustentar la voluntad expresada en voto a favor del movimiento Juntos Podemos en los 3 niveles de elección popular. Hay una enorme participación del sector juventud en nuestra planilla que va a permitir pues darle ese aliento vivificante al partido, esa nueva savia y que ya
no solo tiene una buena propuesta, sino que la energía de los jóvenes creo que va a ser factor fundamental para concluir con una victoria. Correcto, otro mensaje aquí en el WhatsApp me dice medio vendido, me dice, pregúntele sobre lo de Nueva York, me dice, de Juan Orlando. Bueno, mire, yo sé lo que dicen los medios, ¿verdad? Y en eso hay que estar claro, mire, nosotros los hondureños, y no solo los hondureños, usted lo ve en la televisión, todo es muy mediático, y ahora hay hasta expertos en psicología judicial, dicen, cómo debe comportarse usted, no demostrar emoción, no puede ser como emocionalmente neutro, ni enojado, ni alegre, porque si fuera alegre dicen que le importa poco, y enojado porque quiere imponer sus ideas. Lo que sí es cierto es que todo el mundo, según la legislación, tiene que partir no de la presunción, digo yo, del estado de inocencia. Cambiamos de un modelo inquisitivo en que uno tenía que mostrar que era inocente, ahora es el Estado el que tiene que mostrar que uno es culpable, porque la persona es culpable. Y en este caso concreto del presidente Hernández, él debe recibir el tratamiento que le garantice el debido proceso, ¿verdad? Que se le den las garantías de que lo que se está haciendo es correcto. Tengo entendido, por lo que colijo de lo que se dice en los periódicos, es que está siendo investigado. Todo el mundo, una investigación no causa Estado, una denuncia no causa Estado. Entonces, hasta que se vea formulado algún requerimiento fiscal, una acusación sustentada, y ni aún ahí podemos inferir nosotros si es culpable o no, hasta que no sea vencido en juicio. Pero usted ha dicho que el presidente debería de aclarar Mire, su que situación. es una situación sui generis. Es decir, esto no es si nosotros queremos soslayar que es un asunto delicado, estaríamos cometiendo un grave error. Es el presidente de la República, no es cualquier pelagato que le han hecho este tipo de señalamiento en un ambiente político por excelencia como es el Congreso y el Senado de los Estados Unidos. Salvando las enormes diferencias, es como que en el Congreso de Honduras hiciéramos alguna acusación sobre un presidente de otra nación, ¿verdad? Claro, no tenemos ni el poder ni la influencia que tienen ellos, pero aún así la política exterior de un gobierno, de un Estado, la dirige el Ejecutivo. Entonces, en este caso, si yo iría por los cánones diplomáticos y pediría una explicación al gobierno de Estados Unidos sobre esa situación. Eso es lo correcto que creo yo, como debió ser correcto que sea por los cánones establecidos, que se le comunicara al presidente Hernández eso. Ellos tienen una supuesta iniciativa de ley, pero no son juzgados. Los juzgados pueden influir si le siguen dando ayuda o no a Honduras. Eso es un mecanismo parlamentario que tiene la capacidad de autorizarlo o no, pero en cuanto a decidir quién va a ir o no va a ir a pagar penas a una cárcel, no es en el ámbito de ellos. Creo que tiene un gran componente político también. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, manda un mensaje, no solo al presidente Hernández, manda a toda la institucionalidad hondureña. Imagínense que señalan funciones de lo que debe hacer el Congreso de Honduras, señala al Poder Judicial, señala al Ministerio Público, y no solo eso, al mismo presidente Biden le dicen ahí cuál debe ser su política exterior particularmente para Centroamérica. Entonces, no solo le están queriendo marcar la cancha al gobierno, a la institucionalidad hondureña, sino también que hay un mensaje claro para la administración Biden, que no se ha definido en ese aspecto. Pobre Villanueva, me dice que un mensaje, Elsie Lagos, pobre Villanueva con sus invitados, ¿dónde está el dinero?, preguntan. Me dice Tenorio, diputada Casilla 35.
Rubén Mire, Eduardo Barahona. el Poder Judicial, perdón, Legislativo, el Poder Legislativo autorizó el Ejecutivo a una serie de endeudamiento en base a una justificación que el Poder Ejecutivo envió para reactivar la economía en distintos campos, vivienda, MIPYMES, red vial, qué sé yo. Pero se ve un cheque en blanco. Incluso ya en la ley de contratación del Estado está contemplado el mecanismo de la compra de emergencia. Eso es auditable. Es decir, si yo le doy a usted una responsabilidad y un presupuesto, usted tiene que rendir cuenta de eso. En ningún momento es que el Congreso ha autorizado dilapiden, no ejecuten, sustraigan, de ninguna manera. Entonces, el que debe dar cuenta de la finalidad y de si se alcanzaron las metas de esas inversiones que autorizó el Congreso son los encargados, los llamados, los que tienen la responsabilidad de ejecutarla, ¿verdad? Ahora, que hay un sentimiento de percepción, de indignación por ciertas decisiones tomadas, tampoco lo podemos soslayar, está ahí, y el pueblo hondureño es soberano y necesita y exige una explicación y hay que dársela. Eso no le veo ningún problema. Bueno, doctor, finalmente le pregunto, estos relajos que siguen ahí en el registro y en el tribunal, sobre todo en el tribunal, bueno, en el Consejo Nacional Electoral, estamos a 9 días, ¿no cree que a estas alturas lo querían estar trabajando en afinar la maquinaria para el día D? Es que mire, yo lo digo claramente, ningún funcionario tiene más atribuciones que las que la ley le da. Yo lo digo con el mayor de las consideraciones y respeto. Una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible. Mi partido ha venido diciendo por tiempo, vamos con las credenciales, con nombre y apellido. Ok, pero hay que tener un marco en primer lugar de discrecionalidad de esa base de datos, pues, ¿verdad? Si yo voy a mandar un listado, yo le digo, me va a mantener la secretividad de ese listado, me lo garantiza. O lo va a distribuir como por todo el mundo para que vaya, los adversarios lo conozcan. Hay distintos mecanismos. Bueno, lo denuncia la oposición, para que pueda haber intimidación, compra, qué sé yo. Okay. Entonces, no está en ley. No está en ley. Entonces, ¿por qué? Porque no pudimos ponernos de acuerdo en una nueva ley. Libre se atravesó ahí y puso obstáculos. Entonces, bueno, ese es el resultado que tenemos con la ley anterior. Número 2. Entonces, siempre ha sido así, también porque pusimos otro mecanismo. Ajá. Y si el día de las elecciones Armando Villanueva aparece con COVID, o simplemente amanece de mal humor y no quiere ir a la mesa electoral a representar ese movimiento, ¿qué mecanismo de sustitución expedito me dan? Porque no me puedo quedar sin representante. Se murió fulano a las 5 de la mañana y era representante de mesa electoral. ¿Cómo lo vamos a sustituir? Tengo que venir hasta Tegucigalpa para que me lo firmen. Y estoy en Tocoa, o estoy en Ciguatepeque o Cotepeque. Esas cosas quedaron en el vacío, no se pudo responder. Además, un partido político, sus 3 movimientos de manera unánime dijeron, no queremos que vaya a ir con credenciales anotadas de previo. En Libre, 3 movimientos contra uno que dice que son 6, pues es uno. Dijeron, no queremos así. ¿Y dónde el Partido Nacional? ¿Para qué complicarse la vida? Hay que darle a los partidos que la llenen ellos. Además es un proceso interno. Es tan interno y tan de los partidos que hay partidos que no lo hacen. Entonces, para el que tiene, mira qué paradoja, el que tiene la voluntad política de hacer un ejercicio que permita mayor participación y mayor transparencia, le ponemos todas las trabas. Si hay un partido político que solo manda la lista y no dicen ni el mecanismo de cómo lo hicieron. O podrían mandar la lista, o llenan las tarjetas o no las llenan, qué sé yo. Entonces, esa es la paradoja que tiene. La otra es que, mire,
¿Cuántos años venimos oyendo la cantaleta del censo, del fraude, el censo de los muertos, el censo de los que tienen 2, 3 tarjetas de identidad, toda cosa? Okay. Se hace un esfuerzo titánico con corto tiempo, con gran apoyo de la comunidad internacional y toda cosa. Perfecto, no, perfectible sí, pero se llega a una base de datos de 5 millones aproximadamente. ¿Cuántos participaron en la elección general pasada? No llegó ni a 3.5. ¿Y cuál es el comportamiento histórico que hemos tenido? Un 50% de eso, no llegan ni 2 millones a las urnas, en las internas. Y si ahorita usted mide, la gente dice entre un 35 y 40% del electorado va a ir al proceso de elecciones internas. Entonces, hay un fenómeno, que es el fenómeno del cambio del centro de votación. Yo le voy a poner 2 casos, así, pero porque son conocidos. Uno de ellos es Juan Diego Zelaya, vive ahorita en la Colonia Lara, ahí se apuntó, antes votaba en Buenos Aires. Entonces dicen, ay, pero le cambiaron el centro de votación. Pues el 86% de los que cambiaron el centro de votación lo hicieron en ese municipio. ¿Por qué? Porque aquí mucha gente alquila. Entonces cambia de lugar de casa o compró casa. Cuando usted se inscribió, usted vivía aquí en el centro, ahora vive en Valle de Ángeles. ¿Cómo no le va a cambiar el domicilio? Y cuando se le entregó a 900.000 personas por vía de teléfono, el alto porcentaje estaba satisfecho con el cambio, con el centro de votación. Mire, por ejemplo, en Choluteca, históricamente nosotros mandamos buses del sector de Namasigua a traer gente a Choloma para el día de la votación. O familiares que dicen, mi candidato es pariente mío en mi lugar, usted voy a votar. Esos posiblemente salieron ahí y les cambiaron el domicilio. Pero son la excepción. No podemos nosotros decir que es cierto que es 1.600.000. No es cierto. Son menos de 200.000. Entonces, esos, vámonos por la mayoría. No hay tiempo. Usted dice 9 días. Que va a tener tiempo usted de imprimir otro listado adicional para que usted tenga 2 centros de votación. Entonces usted, por ejemplo, en el caso de Juan Diego, va a ir a votar a los 2 lados. ¿Cuántos están ahí en un domingo de aquí de La Lara a Buenos Aires? Y en un proceso de elecciones internas que la supervisión no es tan estricta como en el otro. Entonces, ¿para qué le buscamos 3 pies al gato? Sencillamente, señores, vámonos con este centro de votación, actualicemos lo que tengamos que actualizar para las generales, pero no perdamos ni enmarañemos el ejercicio de este proceso. Con todas sus imperfecciones hay que hacerlo. Es más lo que se gana que lo que se pierde. Y entonces yo por eso le he pedido celeridad, y no pueden negar, porque en la medida que hemos hecho lo posible desde el Congreso se les ha brindado todo el apoyo habido y por dentro de lo posible a estas instituciones. Y mire, el tema que le decía yo a Mel, no pongamos la carreta antes de los caballos, saquemos toda la ley para que no hayan estos vacíos. Entonces, ahí es donde caen los del Consejo Nacional Electoral con la tentación de hacer reglamentos que parecen que son leyes, que algunos hasta se podían ir allá por encima del espíritu de la ley y van a estar en confrontaciones innecesarias. Bueno, y es cierto, usted siempre estuvo manifestando eso de que no pusieran la carreta o los bueyes atrás de la carreta, porque si dan a estos problemas. Yo le voy a poner otro ejemplo, para no ir muy lejos, yo mismo. Con esto último que acaba de decir, yo también comparto de que es demasiado exagerado hablar de 1.500, 1.500.000 o 1.600.000 personas con problemas de centros de votación. No es cierto. Mire, a mí mismo cuando yo fui a enrolarme, a mí nadie me preguntó que dónde votaba yo o dónde quería votar. Me parece que fue algo incorrecto. Eso debieron haberlo incluido ahí, pero bueno. Sí. Yo quiero decirle que a los días me llamaron, cuando ya salió la denuncia y todo, me llamaron y me dijeron, usted le toca votar, me dijeron, en tal lado. Pero le gustaría, me dijeron, bueno, mire, yo siempre voy a hacer el nombre. Yo siempre he votado en el FIS, allá en la salida, porque yo vivía por ahí, por el FIS, ahí por la Fuerza Aérea. Y yo hace como 20 años que no vivo ahí, pero sigo votando ahí. O sea, en las elecciones de Maduro, de Mel Zelaya, de Pepe Lobo, etcétera, siempre he ido hasta allá a votar. Entonces, esta vez que me enrolé, yo pensé que me iba a preguntar, no me lo preguntaron, pero bueno, me llamaron y a decirme, ¿le gustaría votar a usted? Porque yo vivo ahora por este lado de acá
pero esto es lado de acá, vaya, de la Vía Olímpica, voy a decir por ahí. Entonces me dijeron, ¿le gustaría votar en el Colegio San Miguel? Sí, le digo inmediatamente sí, porque vivo ahí cerca, pues. Entonces, ya estoy ahí, que voy a votar ahí, ¿verdad? Mire, yo la otra cosa es lo siguiente. Yo vivo oyendo en la televisión que todos van a gloria de tener un partido estructurado, organizado. No, mi movimiento tiene el padrón electoral desde que lo sacaron. Y nosotros tenemos nuestro propio censo. Claro. Entonces yo hago el cruce. Y digo, Mauricio Oliva, antes votaba en la Mauricio Arias Williams, ahora está en la Ramón Carranza. Voy a buscar a Mauricio Oliva, le digo, mira, a ver, o lo llamo, ya no estás ahí, ahora te toca votar en tal lado. Claro. Que no quiero, bueno, pues, no voté, pues ya sabes dónde te toca votar. Claro. Si yo vivo en la Cañada, detrás de una colonia que viene aquí, la Cañada, y me salió la aldea La Cañada de otro lado, a 34 kilómetros, si me dicen desde ahorita, busco el mecanismo para movilizarme, o que me movilice mi partido el día de las elecciones, desde mi casa a 34 kilómetros. Claro, porque ese es el otro punto. Esta es una elección que parece que nos ha olvidado que es una elección primaria, no vamos a las generales. Parece que no se nos olvida que todavía no son las elecciones generales, y por lo demás yo por eso hemos estado aquí manifestando que sentimos como que hay algún sector de político del país como que de querer torpedear las primarias, y eso no debemos permitirlo nadie aquí en Honduras. Debemos ir a primarias porque después eso puede ser usado como antecedente nefasto para decir, bueno, no hubo primarias, que tampoco haya generales, y eso es incorrecto, eso nos parece totalmente incorrecto. No se nos olvide, vamos a unas primarias, y sobre todo que la que hemos estado con esto, la señora Erickson Moncada, del Partido Libre, y el Partido Libre, ¿quién no sabe que iba a ganar ahí Xiomara Castro? ¿Quién no sabe? ¿Cuál es el problema? Digo, es ese enredar las cosas sin ninguna necesidad. Bueno, se nos ha ido el tiempo, presidente. Aquí le manda saludos la colega que va de candidata con usted, Elia Colindres. Se me va a olvidar acá. Juntos Podemos, dice Mauricio Oliva, el mejor presidente que tendrá Honduras. Le saluda Elia Colindres, próxima diputada, casilla 43. Ahí va, mire. Ahí va con usted, sí, correcto. Bueno, presidente Oliva, muchas gracias. A usted, Armando, siempre es un placer poder interlocutar con usted. Muy amable. Bueno, el presidente del Congreso, candidato presidencial del movimiento Juntos Podemos, el doctor Mauricio Oliva, con nosotros esta mañana aquí en CHTV. Vamos a una pausa comercial y regresamos con la parte final de ese noticiero matutino CHTV. Ya lo vemos. Noticiero matutino con Armando Villanueva. Porque tu voto es poder. Este 14 de marzo tienes una cita con la democracia. CHTV a partir de las 5 de la mañana te llevará todas las incidencias de principio a fin, con todo un equipo de periodistas, corresponsales, técnicos, camarógrafos y presentadores a nivel nacional que te informarán minuto a minuto en esta nueva justa electoral. Porque tu voto es poder, este 14 de marzo no olvides tu cita con la democracia y con CHTV, el canal de la gente. En el 2020 aprendimos a trabajar desde casa. Aunque no estuviéramos en casa, con las videorecetas superamos los antojos. Y con los tutoriales de ejercicio, el efecto de los antojos. Convertimos la tele en cine y la compu en estadio. Claro que estamos listos para el 2021. Que nada te detenga. Navega con el internet de Claro Hogar de 30 megas por $40. Además, incluye 2 cajas digitales, llamadas ilimitadas a la red Claro y Claro